prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, archivos desclasificados de Radio Universidad de Chile. Si algo que nunca va a cambiar es que a Claudio Medrano le gusta el volumen de los audífonos más alto y a Montserrat Rolano más despacio. Así que todos los días a esta hora hay que mover la perillita. Buenos días, Montserrat. Buenos días. ¿Ahí está bien el volumen? Está perfecto. Ya, muy bien. Vamos a saludar a nuestras panelistas en buena hora para el día de hoy. En buena hora en una palabra cuando se usa en este contexto, ¿no? No en tres. La cientista política, integrante de la red de politólogas académica de la Universidad Diego Portales, Nerea Palma. Nerea, muy bienvenida, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y tenemos ahí al otro ladito esta cercanía que nos permiten las tecnologías, también a una panelista estable de la casa hace bastante tiempo, la ex ministra y actual secretaria nacional, en realidad sí es el nombre de la democracia cristiana, Alejandra Kraus. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente y sin duda compartir con Nerea este espacio de reflexión. Muchas gracias, Alejandra, Nerea, en este día viernes de mujeres, podríamos decir, exceptuando evidentemente con una penosa excepción. Con una excepción Sí. acá, pero muy pertinente para el tema que vamos a partir comentando, que es el llamado caso Monsalve, ¿no? Ayer, fue detenido en horas de la mañana, esto ya se sabía, era inminente, y hoy, ahora en un ratito más, en unos minutos, a partir de las 9, empieza su audiencia de formalización. En paralelo ha habido filtraciones, algo que ya es tan habitual, lamentablemente, para las investigaciones, filtraciones respecto de la carpeta investigativa. Hay varios artículos ahí en el diario La Tercera que dan cuenta con detalles del trayecto desde el hotel hasta, desde el restaurante hasta el hotel, entre otras cosas que no voy a tampoco entrar a detallar, pero quería detenerme, ustedes pueden hacer mención a otros elementos también, pero en la reacción del gobierno que llamó harto la atención, particularmente del presidente Boric, con un tuit muy escueto, esto de que la justicia es igual para todos, una cosa de ese estilo, que llamó harto la atención justamente por las críticas que se le hicieron al propio presidente por no haber tomado una decisión oportuna respecto de la continuidad de Manuel Monsalve, estas 48, 36 horas donde no se decidió su salida, y además se le permitió participar, no solamente viajar, ¿no?, en un avión de carabineros, sino participar de comisiones en el Congreso. Llamó la atención su tuit, y luego el exministro y actual subsecretario Cordero dio un punto de prensa en La Moneda, lo que también llama la atención en términos del diseño comunicacional, porque si la intención era sacar el tema de La Moneda y que fuera una cuestión estrictamente judicial, el tema del punto de prensa ahí en un salón en La Moneda del subsecretario va un poco en contra de ese espíritu, ¿no? Sí. Y ahí, quería partir preguntándoles, Nerea, ¿cómo ves esto, no? La reacción del gobierno, que fue criticada por la oposición, este tuit del presidente, y que nos hizo recordar esa fatídica semana para el gobierno, ¿no? Ese jueves, luego el viernes con este extenso punto de prensa del presidente, cuando ya se había olvidado un poquito, ¿no? Transcurrido ya algunas semanas. Sí, bueno, la verdad es que comunicacionalmente este no ha sido un caso fácil para el gobierno. Ha tenido bastante problemas, tanto autogenerados como que también se le han generado exógenamente, dado el caso Monsalve. Es decir, uno de los primeros errores evidentemente está, y uno de los más graves quizás fue esa conferencia de prensa que hizo el presidente de 50 minutos, en donde intentó responder preguntas que, porque había una investigación todavía en curso, todavía la hay,
y en ese momento todavía no estaban tan esclarecidos los hechos o no teníamos la claridad que tenemos hoy día, más allá de que todavía hay mucho que tenemos que saber, intentó responder preguntas que simplemente no se podían responder en el caso de este caso en particular, valga la redundancia. Entonces, en ese contexto de errores no forzados comunicacionales, y también evidentemente hay otros errores que son productos de la situación en la que está el gobierno en este caso, es que es muy complejo predecir cómo el gobierno va a seguir manejando este caso. O sea, una de las cosas importantes que tenemos que recordar es que Monsalve era uno de los pilares fundamentales del gobierno de Gabriel Boric, especialmente en materia de seguridad, que es, si vemos todas las encuestas de opinión, el tema prioritario de la ciudadanía hoy en día. Entonces, evidentemente que este no es solamente un caso muy complejo porque era Monsalve, pilar fundamental del gobierno, sino también como comunicacionalmente el gobierno lo ha manejado, porque evidentemente que esto iba a ser un conflicto de todas formas dentro del gobierno, independientemente si que el gobierno lo hubiese manejado perfectamente, pero dada los errores no forzados cometidos producto de este caso, es que se hace mucho más complejo, y por lo tanto el gobierno queda mucho más dañado para seguir manejando el caso de aquí en adelante, y producto de eso es lo que podemos ver, por ejemplo, con el ministro Cordero y con seguramente otras declaraciones que veremos durante el día, producto de en general el juicio que vamos a seguir de Monsalve. Sí. Alejandra, bueno, voy a comentar algo de cómo lo veo, tratando de ser justo, puedo estar equivocado, pero trataré de ser justo. Hay aquí, evidentemente, siguiendo la misma línea argumental de Nerea, hay errores propios y cuestiones exógenas. Parece que el gobierno está condenado, es legítimo que las oposiciones actúen así, pero parece que está condenado a que cada vez que aparezca alguna noticia de Monsalve se reactive el recuerdo de lo que ocurrió en esas 36 horas, ¿no? Quiero decir, no es obvio que porque Monsalve fue detenido se diga que se reinstala la crisis, ¿no? Esa es como la narrativa, pero es más o menos lo que se dice, ¿no? Entonces, más o menos la idea es que cada vez que salga algo de Monsalve, la moneda tenga que dar explicaciones. Eso quiero decir que es más o menos la jugada que uno aprecia, que vuelvo a insistir, no está mal, es legítimo, pero quiero decir que los problemas no ocurren solamente circunscritos dentro de la moneda. Agrego que, y tampoco esto está bien o está mal, simplemente lo menciono a ver si te sugiere algún análisis, que llama la atención que el subsecretario Cordero esté erigido en una suerte de vocero alternativo en esta situación, cuando quien formalmente ha de cumplir con esta tarea es la ministra Vallejo. Pero luego te pregunto si ves que el gobierno tiene un diseño, porque independientemente de si el gobierno es más culpable o más inocente de lo que le está pasando, de si se le construye el escenario o es consecuencia de sus propios autogoles, uno debería prever o debería suponer que el gobierno tiene un plan político-comunicacional para enfrentar estos asuntos. Y desde afuera no se ve. Puede que lo haya, pero desde afuera no se ve, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que todos compartimos que esas primeras 36 horas fueron complejísimas, se abordaron erradamente y se asumió el gran error. Incluso lo señaló la propia ministra Carolina Toá en su momento. Entonces no quiero, como digamos, sumarme a mantener ese relato. Fíjate que a mí me parece que el subsecretario Luis Cordero, primero, desde que se integra al gabinete, a propósito de los indultos, ese es el hecho que lo hace incorporarse como ministro de Justicia, él asume un tipo de vocería. La particularidad de la vocería de Luis Cordero, y particularmente en casos vinculados con el Poder Judicial, con temas de carácter administrativo o judiciales, penales o cualquiera sea la naturaleza de los mismos, siempre ha sido vocero. Y tiene la particularidad, Luis Cordero, que es una vocería técnico-política.
y que genera gran credibilidad. De una u otra manera, yo lo escuchaba ayer a propósito de esta digamos, de este arresto a Monsalve, hace una especie de clase magistral. No se sale de su condición de académico, de profesor y gran docto en el tema jurídico, en el tema administrativo. En consecuencia, creo que es una muy buena vocería por lo malo que ha sido la forma como se aborda el caso Monsalve desde el día 1 y particularmente los primeros días, las primeras semanas. Y hay otro elemento a considerar a propósito de tu reflexión, si había una estrategia distinta. De una u otra manera logran hacer coincidir que el presidente Boric no está en Chile y no se arriesguen, digamos, a declaraciones o puntos de prensa que pueden complejizar o tweet o lo que sea y controlar eso. Yo creo que existe una estrategia y existe una estrategia de llevar este tema a lo que es la responsabilidad individual de carácter penal en un hecho horroroso de Monsalve. Tanto es así que el fiscal Armendariz tampoco aborda los delitos de funcionario público, los delitos que pudieran, digamos, surgir por el momento de esta investigación, que creo que se va a llegar de todas maneras. Pero hoy día se centra en la responsabilidad penal de carácter individual de Monsalve y eso lo recalca profundamente el día de ayer el subsecretario Cordero. Esa es mi impresión, a propósito de la pregunta que tú me formulabas y la reflexión que muy bien hacías, Patricia. Sí, ahí, Nerea, ¿tú crees que este caso va a seguir acompañando la moneda lo que le queda de gobierno, que no es mucho, ¿no? Es un año y fracción, porque constantemente vuelve, pero además el gobierno pareciera, como decía antes, que se empeña en que eso sea así, ¿no? En tener un protagonismo. Teníamos al presidente hace algunas semanas diciendo, yo le creo a la víctima, cosa que tampoco fue muy creíble esa declaración, dada su actuación en un inicio. Todavía hay muchas dudas respecto de esas horas, ¿no? De esos 2 días. Y es un caso que es muy... que es muy sensible para la ciudadanía y muy fácil de entender, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con el caso de Hermosilla, por ejemplo, o el caso de Katy Barriga. Este caso llega como que al hueso, ¿no? Y bueno, es una cuestión que al parecer ya ha pasado un mes, va a seguir acompañando a la moneda. ¿Tú compartes eso o crees que hay alguna manera que el gobierno de alguna manera se escinda de este caso? Sí, o sea, con respecto a lo que estabas mencionando, algo que ha tocado una fibra súper sensible dentro del gobierno es que justamente el gobierno se declara como un gobierno feminista. Entonces, en general, el manejo de estos temas para el gobierno es tremendamente importante, no solamente porque se declara un gobierno feminista, sino que además electoralmente pensemos que el siguiente año es un año electoral. Tremendamente relevante porque no solamente se juega la composición del legislativo, sino también el poder ejecutivo. Por lo tanto, ya como principio programático del gobierno es tremendamente relevante el manejo de esta situación, sobre todo con un pilar fundamental del gobierno como lo fue Monsalve, sino además en términos electorales. Y con eso lo quiero conectar con lo que me preguntabas respecto de si creo que esto va a seguir acompañando al gobierno. Me parece que sí, pero justamente porque el siguiente año es un año electoral. Entonces, me parece que en general, por ejemplo, la oposición no tiene ningún incentivo para soltar esto. Sobre todo pensando en que puede quizás, vamos a ver si es que Monsalve le dan una prisión preventiva, pero de aquí en adelante la investigación va a seguir y por lo tanto está lejos de acabarse, que siga saliendo en los medios de comunicación y por lo tanto esto le da mucha carnecita a la oposición para seguir explotando este caso de cara sobre todo a un año tan importante como es el siguiente año electoral. Sí, Nerea, te pregunto al tiro, y ahí volvemos con Alejandra, si ya nos lo permite. ¿Cómo debería manejar el gobierno esa etiqueta, la de gobierno feminista? Que es
que es una etiqueta que el gobierno se autoimpuso en función de un objetivo político que es legítimo, ¿no? Sí. Yo ayer entrevistaba a la ministra Orellana y decía algunas cosas que yo no voy a desconocer. O sea, este gobierno es el que está procurando implementar una política nacional de cuidado, es el que ha conseguido éxitos importantes en el pago de pensiones alimenticias, Sí. está a puertas de presentar un proyecto de ley de despenalización del embarazo. Por lo tanto, Del aborto. de despenalización de la interrupción del embarazo. Eso, Claro. sí. Por lo tanto, creo que cualquier persona razonable podría decir que esa autodefinición no es cáscara, ¿no? O sea, que tiene sustento. Sí, sí. Pero está este hecho puntual, no quiero bajarle el perfil, pero es un hecho puntual de una persona que pone en cuestión todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo piensas tú que el gobierno debería gestionar esta etiqueta que se puso a sí mismo, ¿no? Para honrar compromisos ante el país? Claro, es que yo creo que lo primero es que, claro, no solamente el gobierno se vio complicado por lo que se le está acusando a Monsalve, sino que además por el manejo comunicacional que tuvo respecto de este tema y como, por ejemplo, el presidente y la ministra Toá supieron un martes, el jueves... el ex subsecretario Monsalve estuvo en el Poder Legislativo. Entonces, digamos, todo esto enreda un poco el entendimiento que podamos tener del gobierno como gobierno feminista. Pero es verdad que no podemos desconocer, ¿cierto?, todo lo que mencionó la ministra Orellana, porque no es 1 o 0, no es blanco o negro, sino que en realidad es un matiz, ¿cierto?, al menos una escala de grises, donde no se puede desconocer los avances que ha tenido este gobierno, sobre todo si lo comparamos con gobiernos anteriores. Ahora bien, lo que es importante, y aquí solamente me voy a referir a la parte electoral, pensando en el próximo año, lo que es importante es que son dos cosas, me parece a mí. Uno, que hay un 30% de la ciudadanía promedio que sigue manteniendo una aprobación presidencial, y ese 30% no va a caer. O sea, ya evidentemente que con los diferentes casos, o sea, podemos pensar democracia viva, podemos pensar el caso Monsalve, ese 30% no va a caer, independientemente de lo que diga o no diga el gobierno, lo que haga o no haga el gobierno. Ahora, lo que hay que pensar es que si es que ese 30% puede crecer en base a, por ejemplo, activar o desactivar esta causa feminista. Y aquí estoy solamente pensando en términos electorales. Fue clave para la elección presidencial pasada el voto femenino. Totalmente. Y joven, sobre todo. La derecha, yo he conversado con personas, sobre todo de Renovación Nacional, la derecha tiene clarísimo que mujeres jóvenes no votan por ello. Entonces, este tema es vital para el gobierno y es vital para el oficialismo. Entonces, cómo se maneje y cómo se siga manejando, más allá de que hayan habido errores comunicacionales con respecto a este tema, es clave en términos electorales para el oficialismo. Sí, el tema de los eslogans es peligroso, porque, claro, si uno analiza, por ejemplo, otros gobiernos de la presidenta Bachelet, donde se avanzó mucho en materia de género, en ningún momento se autodefinió como gobierno feminista, ¿no? Y también se avanzó bastante. Claro, entonces eso pone de repente metas medias inalcanzables y cualquier error de este tipo genera estos inconvenientes. Alejandra, no sé si tienes algo que reflexionar respecto de esto, del tema del gobierno feminista, o lo que le preguntaba también a Nerea sobre cuánto más va a durar esta crisis en la moneda, ¿no? Porque sabemos que esto ya es un caso que está en la justicia, se va a investigar, independiente de lo que pase hoy con las medidas cautelares, y corre por un carril paralelo, ¿no? Pero este vínculo permanente con la moneda y la presidencia, ¿no? No sé si ves que va a permanecer o crees que esto ya va a seguir por otro curso. Sin perjuicio que se pueda en algo encauzar, sin duda va a acompañar al gobierno, al presidente Boric, por las razones que muy bien señalaba Nerea. Nos enfrentamos a un año electoral. La oposición va a, tal cual como ocurrió en su minuto con los indultos. No nos olvidemos que ahí hay otro hecho de una decisión de gobierno que acompaña y marca el inicio de una gestión compleja. Pero la oposición, no solo porque de una u otra manera se golpea
a los fundamentos de esta definición de gobierno que hacen a propósito del feminismo, sino porque además, y no nos olvidemos, que a propósito del hecho Monsalve, se tapan otros hechos que afectan a los cimientos de la democracia. El caso Audios, el comportamiento del fiscal Guerra, el caso Vivanco, vale decir, pasan muchos fenómenos que le permiten a la oposición tener de algún tipo beneficio de carácter político. En consecuencia es muy difícil, por los errores inicialmente cometidos, más allá del hecho delictual horroroso que todos conocemos y que hoy enfrenta la justicia, que además no es el único autoridad en el país que ha debido dejar el cargo producto de denuncias de estas características. Hay distintos alcaldes, hay algunos alcaldes a través de Chile que también han debido dejar el cargo producto de denuncias de estas características. En consecuencia, más allá del hecho punible, el error político, comunicacional y de decisión y voluntad que manifiesta el presidente Boric en las primeras horas lo va a acompañar por un buen tiempo. Esa es mi personal apreciación. Bien, estamos a 15 de noviembre, el plazo fatal y que se vincula un poco con lo que estamos hablando, para que autoridades en ejercicio tengan que renunciar. Hemos visto esta semana renuncias de alcaldes que perdieron la reelección, el caso de Ñuñoa, de Santiago, entre otros. Se esperaba que el presidente sacara a algunos ministros, hiciera alguna reestructuración también a propósito del caso Monsalve, de la crisis que implicó esto para el gobierno, y se decidió mantener las cosas tal cual, ¿no? Ahí yo les quería preguntar y dejarles instalada la pregunta, porque nos tenemos que ir a la pausa, si es que el diseño actual del gobierno es el más adecuado para el momento que vive el país. No solamente a propósito del caso Monsalve, estamos con una serie de situaciones críticas en salud, por ejemplo, en educación, en economía, que duda cabe, ¿no? Y ahí hay quienes plantean, no solamente desde la oposición, sino que desde el propio oficialismo, que debieran haber ajustes. Eso no implica hacer un cambio total, quizás no cambiar el comité político, pero sí algunos ministerios sectoriales, ¿no? Hacer algún ajuste. La otra vez leía que el presidente Boric es uno de los que ha hecho menos cambios de gabinete, ¿no? Después del retorno de la democracia. Se sabe que al presidente no le acomoda mucho esto de estar cambiando el diseño de su gobierno cada cierto tiempo, y se ha hecho habitual en los últimos años, de esto de andar crisis en crisis, y que esto de alguna manera se soluciona, entre comillas, con cambios de gabinete. Bueno, está instalado el tema, el presidente ya lo zanjó de todas maneras, ¿no? Vamos a ver si es que hay alguna otra autoridad, delegados, en fin, que dejan su cargo el día de hoy, que es el plazo. Pero les quería plantear esa pregunta para que le den una vuelta durante la pausa, y a la vuelta lo retomamos. Son las 9 en punto, hacemos un breve corte y volvemos con más en unos instantes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Schwenke y Nilo, 45 años de historia en Sala Máster. Radio Universidad de Chile les quiere invitar este sábado 7 de diciembre a recordar y compartir juntos la conmemoración de los 45 años de existencia de uno de los dúos más emblemáticos de la música popular chilena, Schwenke y Nilo. Una velada imperdible que contará con la participación de destacados músicos como Pablo Bruna, Carlos Martínez, Alejandro Rivas, Jesús Valenzuela y Marcelo Nilo, además de Nelson Schwenke de manera virtual. Les invitamos este sábado 7 de diciembre a las 19:30 horas a disfrutar juntos 45 años de historia de Schwenke y Nilo en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia.
Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Ya, son las 9:04 de la mañana en este radioanálisis con Montserrat Rolano acá en la conducción, con Alejandra Kraus y con Nerea Palma. Monse había planteado el tema antes de la pausa. Tenemos una ola, una sucesión, lo que ustedes quieran, ¿no? de renuncias a cargos para efectos de poder postular a escaños parlamentarios. Probablemente eso es el próximo año. Mencionar algunas cosas que a mí me parecen que podrían dar para algún comentario. Jorge Díaz, que lo entrevistábamos ayer acá, gobernador regional de Arica y Parinacota, a pesar de que tiene que enfrentar una segunda vuelta el domingo de la próxima semana, renunció ayer a la gobernación regional. La impresión que dio es que renuncia por si acaso pierde, ¿no? No sé si es tan buena señal, y no lo mencionó Alejandra porque sea de tu partido, pero coincide, ¿no? Lo menciono porque obviamente ahí el candidato de la oposición se dio un festín con la renuncia de Jorge Díaz a la gobernación regional. Luego están los casos de las alcaldesas de Ñuñoa y Santiago, que las menciono juntas porque las dos pertenecen, si es que quisieran postular a la Cámara, al Distrito 10. Famoso Distrito 10, tan apetecido desde siempre, y que en este momento tiene 5 diputados de la izquierda, ¿no? La centroizquierda prácticamente no tiene, sí, está Elia Molina, pero los otros 4, y son 5 diputados que son bastante incidentes en el debate público. Está Gonzalo Winter, Emilia Schneider, Alejandra Plasencia del Partido Comunista, Lorena Frías y Elia Molina. Es evidente que el actual oficialismo no tiene ninguna posibilidad de sacar 7 diputados en ese distrito. Entonces, la irrupción de Emilia Ríos y de Iracy Hasler en una eventual competencia parlamentaria, evidentemente no solo genera consecuencias en general, sino sobre estos 5 que son los incumbentes. Pero en general está el tema de renunciar para postular a cargo. Es súper legítimo.
pero también genera algunas críticas. Pues ahí podríamos agregar a Sharp, ¿quién más, Monse? Sharp en Valparaíso, renunció la alcaldesa en ejercicio de Cerrillo, la de Melipilla, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo ves este cuadro, Alejandra, y qué consecuencias puede tener? Y Patricio, voy a sumar otro elemento a considerar respecto de estas decisiones que se toman por los incumbentes, digamos, por las distintas autoridades en ejercicio. Y es que el presidente Boric al oficialismo les planteó, además, la construcción de una lista única para el próximo año. Tú muy bien describías el distrito 10, donde no solo el número de parlamentarios a elegir lo hace complejo, sino también cómo haces que 9 fuerzas políticas, y estoy excluyendo a la democracia cristiana en ese diseño, logren hacer conciliar quiénes van y quiénes no van. Ajá. 2 candidatas del Partido Comunista, eventualmente 2 candidatas, varias del Frente Amplio, hoy día un partido único, vale decir, se complejiza mucho. Ahora, a mí me parece, Patricio, que las reglas del juego respecto a un sistema político vigente, me parece que algún tipo de sentido tuvieron en el momento que se debatieron. Me parece legítimo que por distintas circunstancias, y particularmente las 2 alcaldesas, me voy a referir a 2 jóvenes políticas con gran futuro, no se vean impedidas o quedan al margen, si ustedes quieren, del diseño político de los próximos 4 o 5 años, de no tomar esa decisión. Yo creo que, digamos, ese es el sentido de haber permitido esta fórmula para que autoridades, por distintas razones, dejen sus cargos en forma anticipada para efectos de ¿cómo se llama?, de poder presentarse el próximo año. Lo interesante también de lo que va a haber que observar es la ley antidíscolos. ¿Cuántos de estos que renuncian o que están dando vueltas renuncian a sus partidos políticos de tal manera que les permite cruzar la vereda, el Rubicón, o ir en este nuevo movimiento independentista de los partidos políticos que genera algún grado de atracción en la ciudadanía en forma electoral? En consecuencia, a mí me parece que es una opción legítima, que el sistema político nuestro lo contempla, y que me parece razonable que autoridades que por distintas razones deben dejar sus cargos y para efectos de impedir que puedan seguir sirviendo al país, tomen esta decisión. Y también, Patricio, el no permitir esta decisión a autoridades en ejercicio, también los colocas en una situación que también la ciudadanía también critica, que es este tránsito permanente entre el sector público y privado, y la no diferenciación clara. De alguna manera, cada una de estas personas que ha renunciado, y porque conozco, tuve la oportunidad de trabajar con Iracy Hasler, conozco a Jorge Díaz, y conozco a otras autoridades que toman esta decisión, son auténticamente servidores públicos, Licio Monse, Nerea. En consecuencia, a mí me parece que también hay otros elementos a considerar respecto de personas que toman esa decisión. Súper riesgosa. Brutalmente riesgosa, porque no tienen garantizado el cupo, su futuro. Claro. Sus cupos, ni la posibilidad de elegirse. En consecuencia, también esas definiciones claras de seguir poniéndose al servicio de la ciudadanía me parece que debiera ser valorable. Y en el caso de Jorge Díaz, la renuncia también le permite renunciar a la remuneración como gobernador. Y estos días o lo que fuere, forma anticipada, en las mismas condiciones. Si no, seguiría ganando la remuneración. En consecuencia, hay elementos, pero fundamentalmente a mí lo que me parece es que el sistema político lo consagra, y segundo, mirar esta otra fórmula. Yo le digo a la ciudadanía, quiero seguir sirviendo.
hago esta apuesta riesgosa en momentos en que probablemente otros pueden tener mejores opciones, pero a pesar de eso quiero seguir sirviendo. Y eso también tiene un valor en democracia y para la política. Sí, Nerea, esto está estrictamente vinculado, como dice Alejandra, con la lista parlamentaria, ¿no? Vimos que en la elección pasada el oficialismo fue en una sola lista y aún así no fue superior a la oposición. Tuvo un resultado que probablemente era mejor al que se esperaba, no fue un mal resultado, pero incluso yendo juntos y la oposición dividida, no tuvo un resultado óptimo, ¿no? Depende, ahí hay varios indicadores que uno podría analizar. Hace un par de días salió un artículo en el diario La Tercera, para citar bien, respecto de las conversaciones que se están dando dentro del oficialismo sobre competir en más de una lista parlamentaria. Incluso se señala en este artículo que desde el Frente Amplio también se está planteando esta posibilidad, ¿no? Frente Amplio, Socialismo Democrático, ahí el Partido Comunista podría ir también en otra lista, se está hablando incluso de más de dos, posiblemente. ¿Cómo ves tú ese escenario? Y esto sin mencionar a la Democracia Cristiana, ¿no? Que fue ahora en la lista única del oficialismo. No es obvio que sea lo mismo en el caso de las parlamentarias, que es una elección tan importante. Lo hemos visto ahora, las implicancias que tiene tener una mayoría o no tenerla en el Congreso, sobre todo cuando quien tiene mayores posibilidades de ser gobierno es la derecha, ¿no? Sí, bueno, ahí, claro, para mí es un súper privilegio hablar de uno de los temas que más me apasiona, que son sistemas electorales. Y en general, o sea, en un sistema electoral como el que tenemos nosotros, proporcional, con sistema de reparto DONT o de Hunt, con una magnitud distrital, pensemos en la Cámara de Diputados que va de 3 a 8, la primera posibilidad para obtener la mayor cantidad de escaños es ir en una sola lista. Porque cuando nosotros votamos en un sistema electoral como este, nosotros efectivamente elegimos una persona, un individuo, ¿cierto? Y marcamos el voto, ¿ya? Pero primeramente, antes de que ese voto se cuente por ese candidato o candidata, ese voto se cuenta para la lista completa. Entonces, si tú divides a tu fuerza electoral en 3 listas, lo que estás haciendo en el fondo es dinamitar la posibilidad de tener la mayor cantidad de escaños posible. Pero ahí, Nerea, suele suceder que en las negociaciones, Alejandra tiene que haber estado en varias, a veces prima más para destrabar la negociación que entren más personas a competir, aunque eso no sea lo que te conviene, ¿no? Evidentemente. A veces lo de las 2 listas tiene que ver con eso, con hacerle espacio a todos los que quieren postular, porque con los cupos que hay por una sola lista no se pueden poner de acuerdo. Evidentemente, ese es un problema súper importante. Ahora bien, los incentivos institucionales, sobre todo estoy pensando sobre todo en distritos pequeños, como por ejemplo los distritos que, recordemos, del sistema electoral binominal pasaron de todos a 2, algunos pasaron a 3, los distritos más pequeños quedaron de 3 en la Cámara de Diputados. En esos distritos el incentivo está evidentemente a ir en una sola lista porque es más difícil salir electo. En los distritos más pequeños, como magnitud distrital 3, es decir, que se eligen 3 diputados, por ejemplo, por distrito, se necesitan más votos para salir electos versus, por ejemplo, un distrito de 8. Como se reparten más escaños, se necesitan menos votos para salir electos. Entonces, hay que pensar muy bien, la estrategia tiene que ser diferente en diferentes distritos, en el sentido de las personas que van en cada una de las listas, si es que son 2, por ejemplo. Y en general lo que uno esperaría es que si el oficialismo va en 2 listas, les siga yendo relativamente bien en los distritos más grandes, como 8, por ejemplo, el distrito 10, pero quizás eso le pueda jugar una mala pasada en distritos más pequeños, donde en promedio se necesitan más votos para elegir candidatos. Sí, Alejandra, yo sé que estoy reabriendo una pregunta, o sea, estoy reabriendo un tema que ya está cerrado, pero a propósito del distrito 10,
¿Te gusta esta configuración de los distritos que es más grande que la que había antes? A mí el distrito 10, por ejemplo, siempre me ha hecho ruido. Encuentro que... Voy a usar una caricatura. Encuentro que la Plaza Ñuñoa no tiene nada que ver con San Gregorio. Y entonces es difícil representar a un distrito que es tan heterogéneo, ¿no? Y de hecho en las últimas elecciones ha solido suceder que hay candidatos que tienen sus bolsones de votos en lugares muy específicos del distrito y que en otras zonas del distrito prácticamente no tienen votos, ¿no? Quería preguntarte por esto, porque claro, cuando los distritos eran más chicos se criticaba que los diputados como que se mimetizaban con los alcaldes y empezaban a preocuparse de cosas demasiado locales, ¿no? Ahora que los distritos son más grandes, recuerdo un candidato del distrito 8 que decía que el distrito empezaba en Colina y terminaba en Maipú, y que era imposible recorrer el distrito. O sea, bueno, ¿cómo lo ves? Comparto absolutamente tu gran relato y descripción respecto a la complejidad de cómo se diseñaron los distritos. Y para resolver un tema probable, como es que si era muy acotado a una comuna o muy parecido a la comuna, el candidato pasaba a ser más, el próximo eventual diputado pasaba a ser más alcalde que diputado, pero yo creo que se intentaron resolver y lograr negociar entre los distintos partidos políticos, asumiendo cada uno las problemáticas que cada uno ponía sobre la mesa, y complejizaron mucho más el sistema electoral, si tú quieres. Y muy bien dices, yo muchas veces, pensando que teníamos a esta hoy día subsecretaria de Prevención del Delito, la ex alcaldesa Carolina Leitao, una gran alcaldesa por Peñalolén, pero le tocaba abrirse si eventualmente hubiera asumido, cosa que ya no ocurrió, candidata a diputada el próximo año por un distrito en la cual Peñalolén estaría presente, con comunas como La Reina, Providencia. Tú ibas abriendo un distrito en que probablemente hacía mucho más difícil la elección de una candidata con las características de la exalcaldesa, con gran conocimiento territorial y gran éxito en su alcaldía. Y ha pasado lo mismo, ocurrió con el ahora electo alcalde por La Granja, Claudio Barriagada, que también, producto del diseño del distrito, no logró, digamos, ser reelecto como diputado. Y así va ocurriendo y complejizando. Y creo que si logramos en algún minuto abordar el sistema político, la derecha proponía durante el proceso constitucional reducir el número de diputados. Ese era como un elemento a fortalecer la política. A mi juicio, lo que nosotros debemos abordar en ese rediseño del sistema electoral, digamos, sistema político, desde muchas perspectivas, abordar el diseño de los distritos no tanto cuanto número de diputados, sino fundamentalmente cuánto podemos responder a una ciudadanía que cada día es más diversa, y se complejiza a su debida representación si queremos valorar el principio de la representación en los sistemas electorales. En consecuencia, creo que tenemos un desafío interesantísimo, por la cual Nerea probablemente va cada día a enriquecerlo más, siendo su fascinación el tema del sistema electoral. Y creo que hay que ir complejizando de tal manera de verdad fortalecer la democracia y que la ciudadanía no sea tan distante respecto de las decisiones que se toman y el valor del voto. Sí, justamente Nerea iba a preguntarles eso, porque hemos hablado acá muchas veces sobre la mala calidad del debate político en general. Creo que un buen ejemplo esta semana es el debate presupuestario, ¿no? Donde se intentan debatir sobre políticas públicas o modificar políticas públicas a través del presupuesto, una cuestión que evidentemente no ha lugar. Y podemos hacer una lista interminable de ejemplos, pero bueno, surge la pregunta respecto de los cambios al sistema electoral, que viene hace tiempo esta propuesta, yo recuerdo en algún momento hasta la misma ministra Toá
cuando había asumido hace poco como ministra del Interior, planteó que debía tener mejoras este sistema que se cambió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y el sistema político, ¿no? A propósito de las dos experiencias constitucionales, la comisión de expertos, ahí donde también Alejandra tuvo un rol. Pero estamos estancados, pareciera que es imposible avanzar en nada, ¿no? Quizás el tema de pensiones es el mejor ejemplo, pero tenemos una lista bien larga de temas en los cuales es difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Respecto del pacto fiscal, la reforma de salud, políticas públicas que son relevantes, seguridad también. Financiamiento de los hospitales. Exactamente, y temas donde debiera haber más acuerdo, más consenso, como en seguridad. Las reglas de uso de la fuerza todavía no ven la luz en el Congreso, y como decía, una larga lista. Pareciera que el tema del cambio al sistema político, que no es un tema muy atractivo para la ciudadanía, se hace urgente, ¿no? Sí. Pero la pregunta es, ¿tú ves que están las condiciones para hacer cambios con la agenda que tiene el gobierno, y un poco relacionado con lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Ves que están las condiciones, los ánimos, las urgencias, ¿no?, para avanzar, o tú crees que esto ya hay que patearlo para más adelante? Yo creo que no están las condiciones. También soy parte de la Asociación Chilena de Ciencia Política, soy parte de la mesa directiva, y como mesa directiva nos reunimos con el ministro Elizalde, también nos reunimos con la presidencia de la Cámara de Diputados, del Senado, para poner en tabla en general nuestra preocupación como gremio de ciencia política respecto del funcionamiento del sistema político. Y si bien hay una muy buena acogida en general, y se entiende, ¿cierto?, que hay incentivos institucionales que están llevando, o que siempre han llevado, no solamente con el sistema electoral binominal, sino que con el sistema electoral actual, a que haya una sobrepersonalización del Congreso, es decir, que prime mucho más el individuo que el pacto, o que el partido, o que la coalición. En general, no hay mucho espacio hoy día, y eso es lo que nos comentaban desde el Senado, por ejemplo, para volver a llegar a un acuerdo como el que se había llegado en su momento en el Senado, propiamente tal. Ahora bien, lo que es importante señalar, y eso es una cosa, ¿cierto? Es una cosa que pareciera ser que no hay un camino muy claro políticamente hablando hoy día para poder tener esa discusión legislativa. A pesar de que tanto el ministro Elizalde como la diputada Carol Cariola y como el presidente del Senado estaban de acuerdo que era un tema muy importante, eso como primer elemento. Pero como segundo elemento también quiero mencionar que en general los manuales de sistemas electorales no recomiendan hacer cambios en sistemas electorales en años electorales, porque las personas que van a tener que aprobar esos cambios son las mismas personas que van a estar buscando la reelección. Entonces se generan incentivos perversos, sobre todo con las elecciones legislativas tan cerca. Entonces me parece que la ventana de oportunidad para haber hecho un cambio al sistema electoral antes de las nuevas elecciones legislativas, desafortunadamente ya pasó. ¿Cuál es el único camino que yo veo? Quizás al gobierno le interese que el cambio del sistema político sea un legado del gobierno. Y quizás en eso se puede abrir una puerta para una reforma, pero que de todas formas, en general, la experiencia comparada muestra que no es el momento idóneo a hacer cuando hay elecciones legislativas. Y dentro de las reformas que podríamos citar relevantes que se han enunciado, es que, por ejemplo, hay cientistas políticos como Patricio Navia que proponen tener un sistema electoral mayoritario con magnitud distrital 1 en todos los distritos, al estilo Estados Unidos, al estilo Gran Bretaña, porque eso haría, cierto, que los partidos políticos grandes sobrevivan y de alguna u otra manera se le pueda rendir cuentas a través de la ciudadanía. Ese es un caso. Otro caso, por ejemplo, es lo que se propone desde la red de politólogas en general, y otros espacios como espacio público, en donde en realidad lo que se busca, por ejemplo, es mantener el sistema electoral actual, que sea proporcional, que sea de Hunt o Don't, pero que se cambie el sistema de lista a ser, en vez de lista abierta, lista cerrada. Entonces, en vez de votar por un individuo como candidato, nosotros votemos por la lista completa y por el partido completo. O si permitimos pactos, por el pacto completo. Entonces, de esa manera, el vínculo de la ciudadanía con
el candidato o candidata que le gusta, o los candidatos o candidatas que le gustan de la lista, va a ser a través del pacto, de la etiqueta partidaria, y no del individuo. Y eso va a hacer, ¿cierto?, que las personas que van en la lista no se sientan dueñas de los votos, porque no votaron por ti, votaron por la lista completa, más allá de que haya sido una persona muy popular y que... Parece razonable esa medida. La pregunta es ¿por qué no se avanza? Bueno, algo así. El ministro Elizalde nos dijo a nosotros que no había cultura de eso en Chile y que por lo tanto era difícil hacer un cambio que en general iba no en contra, pero en demasiada distancia o diferencia de lo que como hemos estado votando en Chile, que es un punto súper importante, pero que en realidad si es por eso no podríamos hacer prácticamente ningún cambio. Claro. Sí, Alejandra. Yo me sumo a esa parte final que señalaba Nerea, de no existir una cultura predominante o una línea, entonces no hagamos nada. Sí. En consecuencia, quienes declaramos que por esencia lo que nos moviliza en nuestra acción política es la transformación y los cambios, no tendrían sentido, ¿no? En consecuencia, yo creo que la no existencia, además porque hemos tenido experiencia de lista cerrada, además, en consecuencia podemos encontrarle el valor. Se puede añadir incluso la prohibición de pactos, cosa que ir incentivando aún más. Ahora, yo concuerdo que los tiempos políticos y legislativos se han ido estrechando de tal manera que va cada día siendo más difícil obtener una reforma en el sistema político de importancia y de relevancia. Pudiera ser de que logremos algunos puntos muy, muy acotados y que no necesariamente sea una reforma sistémica. En consecuencia, yo me inclino a que no sea recomendable. En consecuencia, no veo espacio. Además, el gobierno, a propósito de lo que Nerea señalaba respecto a su legado, a mí me parece que tiene otras deudas de su programa respecto a los cuales debe poner todos sus esfuerzos, partiendo por la reforma de pensiones, por ejemplo. En consecuencia, creo que el legado del presidente Boric debiera ser en otra línea. Y mi mayor preocupación, es decir, mi mayor aspiración es la modificación del sistema político. Bueno, mi mayor anhelo, tener una constitución propia de estos tiempos y nacida en democracia. No voy a renunciar a ese sueño, lo aprovecho de decir. Sí, pero más allá de eso, el sistema político, porque es necesario para la gobernabilidad. Esto no tiene que ver con izquierdas o derechas. Sí. Que se enfrente a ese diálogo en el Parlamento para el próximo gobierno va a ser aún más complejo de lo que ha sido, más allá del 30% de adhesión que la ciudadanía tiene respecto al presidente Boric. Sí, por las mismas razones que este es un mal momento, un muy buen momento sería el principio del gobierno siguiente. Vamos a ver si efectivamente ahí se dan las condiciones. Oye, ayer había una carta en el Mercurio, no sé si la leyeron, que era muy breve, que decía rechazar para reformar, sí, ¿no? Y se preguntaba cuántas reformas hemos tenido desde 2022 hasta la fecha, y la respuesta evidentemente es ni una, ¿no? Sí. ¿Tú te refieres a esa promesa que rechazar para reformar? Si ganaba el rechazo, íbamos a tener un Estado igual, un Estado social y democrático de derecho. Claro, independiente del proceso constitucional fallido, tampoco ha habido ninguna reforma, ¿no? Así sí. que es un tema pendiente. Y nadie de quienes afirmaron eso lideraron o han liderado, aunque no hubieran prosperado. Sí. Pero se olvidó, se metió debajo de la alfombra. Sí. Uno tiene el legítimo derecho a preguntarse si efectivamente hubo alguna vez la intención o era solo para que ganaran los que ganaron. Pero bueno, antes de irme tengo que decir algo súper importante. Disculpen que lo saque de la política, pero es que hay una cosa, quizás hay una sola cosa mejor que la política, que es una maravilla, que es el arte, ¿no? Hoy y mañana se presenta nuestra Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, como siempre, dando continuidad a su programa anual, siempre bajo la dirección del maestro Rodolfo Saclimbeni. La presentación de este fin de semana se inserta en una iniciativa que se llama Festival NOM,
A quienes les gusta este tipo de música saben que uno de los problemas que tenemos es que prácticamente no se programa música chilena en los programas habituales de las grandes orquestas, y que precisamente este festival tiene ese propósito, darle espacio a las creaciones de compositores chilenos. Y es por eso que hoy día se va a presentar por primera vez en público una composición del año 2016 de Andrés Alcalde, cuyo título es Acros. Esta obra está dedicada a la figura del Premio Nacional de Arquitectura 1975, Alberto Cruz Covarrubias. Así va a partir, pero luego el programa va a continuar con una pieza clásica muy importante de este siglo XX, perdón, del anterior, que es la Sinfonía número 3 de Aaron Copland. Bien se sabe que los compositores estadounidenses emergieron con bastante fuerza durante el siglo XX, una de las principales creaciones de este gran compositor estadounidense. Así es que hoy vamos a tener la creación Acros del compositor chileno Alcalde y la Sinfonía número 3 de Aaron Copland. Para ustedes pueden conseguir entradas a través de ticketplus.cl, 7:30 de la tarde, pero además tenemos 5 invitaciones dobles para que puedan ir a ver a la Sinfónica el día de hoy. Tienen que llamar al 2297715, ¿cuánto, Tania? 79, ¿sí? 229771579, 229771579, como se dice a veces, está en la imagen de tele, muy bien, llame ya, eso. Lo que pasa es que somos una radio también, para que aprovechar de decirlo. Estamos llegando al final con Montserrat y con Copland y con Palma y con Kraus. Nos vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.